Hermanos míos, desde mi infancia me llamó la atención la amplia difusión que tiene esta devoción a la Virgen del Carmen. De niño, de joven, tenía, por supuesto, que viajar, ir a muchas partes. Y en aquella época, en el transporte público, era muy frecuente ver que los conductores de los autobuses de servicio público tenían un pequeño altarcito o una imagen de bulto, siempre pequeña por las circunstancias, o por lo menos un cuadro, una calcamonía, alguna cosa sobre la Virgen del Carmen. Esto me llamó mucho la atención. Mi ciudad, Bogotá, ha cambiado notablemente en términos de servicio público y las nuevas redes de transporte que se llaman del sistema Transmilenio, pues son mucho más sobrias en esos temas de decoración. Por eso tengo que irme en el tiempo hacia atrás y recordar lo que fue mi juventud y mi infancia. En aquel tiempo, muchos conductores sentían que ese bus era como un espacio propio y por eso le ponían amplia decoración, utilizando muchas cosas según su propia manera de ser. Pero repito, era muy frecuente la presencia de la imagen de la Virgen del Carmen. Invariablemente, esta imagen de la Virgen tenía en su mano ese escapulario que es como el escudo, como la insignia propia de esta fiesta. Así empezó en mí la curiosidad, podríamos decir, por esta devoción tan extendida. No era la única imagen de la Virgen que uno podía ver o que uno ve en un país como Colombia, claro que no. Uno puede ver imágenes de Nuestra Señora, podríamos decir, con otros vestidos. Nuestra Señora de Lourdes o de Fátima, María Auxiliadora, Mater Admirabilis, María del Buen Consejo. Hay muchas advocaciones, pero indudablemente la más extendida, la Virgen del Carmen. Resulta que yo estaba haciendo mi prenoviciado en Villa de Leyva y en la misma ciudad quedaba, y creo que queda todavía, el noviciado de los carmelitas. Además, hay un monasterio de monjas carmelitas descalzas, con estatuas muy bellas que recuerdan no solo la hermosura de la Virgen del Carmen, sino también algunos de los santos de esa familia religiosa. Entonces, yo tenía unos 19 años en esa época, ahí aprendí que la Virgen del Carmen estaba relacionada con Santa Teresa de Jesús, con San Juan de la Cruz y con esa comunidad, los carmelitas. Por supuesto, a uno le llama la atención aquello de que carmelitas descalzos, porque yo veía a todos utilizando zapatos o sandalias. Son las curiosidades que uno tiene de muchacho. Después aprendí que esa expresión descalzo indica más una actitud del corazón, una actitud de humildad y de penitencia que es propia del movimiento de reforma que iniciaron precisamente Santa Teresa de Jesús en el lado de las mujeres y San Juan de la Cruz en el lado masculino. Estoy contando todo esto porque veo que la Virgen del Carmen ha acompañado mi proceso de vida, mi camino de vida como cristiano y también como religioso. Y por eso, finalmente la pregunta es inevitable. ¿Qué tiene esta devoción para que llegue a tantas personas? Pensándolo mucho, he podido ver que en esta devoción de la Virgen del Carmen se reúnen muchos elementos de lo que es la vida de la Iglesia y por lo tanto de lo que es la vida cristiana en sí. Así como un diamante bien pulido tiene varias facetas y cada una tiene su brillo propio y por eso resulta tan atractiva una piedra bien tallada, así también es necesario reconocer en la Virgen del Carmen como ese diamante que tiene distintas facetas y que puede atraer tanto el corazón del cristiano. ¿Facetas como cuáles? Si miramos los orígenes remotos de esta devoción, tenemos que irnos literalmente a Tierra Santa y tenemos que irnos al Monte Carmelo, porque fue ese lugar a donde fueron llegando distintos ermitaños que se establecieron por allá en la época de las cruzadas y quizás antes, se establecieron en ese monte para llevar una vida de oración, una vida de meditación cristiana, nada que ver con la meditación budista que hoy se riega por todas partes, meditación cristiana, que es meditación en la palabra de Dios, y todo ello
bajo la protección de la Santísima Virgen María. El ambiente hostil de esa tierra, que lamentablemente ha sido tierra de conflictos, tierra de dificultades, especialmente tierra de encuentro violento entre musulmanes y cristianos, hizo que muchos de estos primeros enamorados del Monte Carmelo tuvieran que emigrar hacia Europa. Y en esa emigración, en ese itinerario, fueron difundiendo el amor a la Santísima Virgen. Entonces recojamos qué elementos de la iglesia aparecen ahí. La dimensión contemplativa, que habla de recogimiento, que habla de quietud para recibir la palabra de Dios y hacer la vida. Esa dimensión contemplativa está en el Carmelo. Pero luego la itinerancia, el movimiento, también hizo parte de esta historia. Y así es la iglesia. La iglesia al mismo tiempo es contemplativa, dispuesta siempre a sentarse para escuchar la palabra del Maestro. Pero la iglesia es apostólica y activa, porque tiene que llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Y las dos cosas tiene la Virgen del Carmen. Por una parte es una invitación a la contemplación y por otra parte es un llamado a la itinerancia y a la misión. La Virgen del Carmen, precisamente por ese llamado a la vida de oración, ha inspirado algunas de las poesías y de la prosa más bella y más profunda que tenemos, por ejemplo, en lengua castellana. Tomar las obras de una Teresa de Jesús, de un San Juan de la Cruz, es realmente entrar como en un templo en donde se presentan los resplandores más bellos del corazón humano cuando se abre de verdad al amor de Dios. Hay una altura de enseñanza que no tengo yo que describirla, sino más bien tengo que invitarles a ustedes a que se acerquen. Mire usted el castillo interior, el camino de perfección de Teresa de Jesús, por solo citar dos de sus obras. O mire usted las poesías de San Juan de la Cruz. Es tanta la hermosura, esa perfecta unión que Juan de la Cruz hace entre el fondo y la forma, que un hombre como Karol Wojtyła, que después sería nuestro muy querido Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła quiso aprender y aprendió nuestra lengua castellana, sobre todo como primera motivación para poder leer a San Juan de la Cruz. Es algo bellísimo. Entonces, semejantes conocimientos, semejante altura de teología mística, eso tiene la espiritualidad del Carmelo. Pero por otro lado, también tiene la sencillez para acomodarse a los más simples, a los más ignorantes, a aquellos que quizás tienen poca instrucción, pero tienen mucha necesidad. Efectivamente, pertenece a la espiritualidad del Carmelo el uso del escapulario. Y entonces uno puede ver a estos gigantes de la santidad como Teresa o Juan de la Cruz, que tienen por supuesto su hábito carmelitano y su escapulario, llamémoslo así, a tamaño natural. Pero luego, el escapulario está también en las personas más sencillas, en las más humildes, en las que quizá tienen menos instrucción, pero que también sienten la necesidad de ser arropados, de ser vestidos con María Santísima. Entonces, fíjate, la espiritualidad del Carmelo como que recorre todo el rango de la iglesia, desde las alturas más excelsas de la mística hasta las profundidades más simples de los cristianos con menos instrucción. Y así es en efecto la iglesia. La iglesia tiene que abrazar a todos. Y la iglesia abraza a todos. Y la iglesia se hace presente allí donde la sabiduría alcanza sus frutos más preciosos. Pero también allí donde la instrucción religiosa es mínima, pero la necesidad es muy grande y la confianza en Dios no deja nada que desear. Así que mis hermanos, parece que este es el secreto de la Virgen del Carmen. Ella tiene esos preciosos elementos que hacen que los que están muy adelantados o los que quizás apenas estamos empezando, podamos verla, sentirla tan cercana, apoyarnos en ella, confiar en su intercesión. Que sea pues este un día para renovar nuestro amor a María Santísima, en todas sus advocaciones, pero hoy particularmente en esta advocación bella, tan conocida y popular, la Virgen del Carmen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.